ayer tenía el equipo de los Cardenales doble juego, doble cartelera, un partido temprano en horas de la tarde y otro a las 7:45. Y los dos lanzadores de los Cachorros eran derechos. Pujol jugó en el primer partido. No conectó de cuadrangular, pero conectó un doble. De los pocos hits que dieron los Cardenales, Pujol dio un doble en el día de ayer. De 4-1 se fue, su promedio anda por los 277, un promedio que para Pujols es importante porque en los años anteriores estaba arrastrando el bate y ahora por lo menos 277 es un averaje decente para un jugador de su categoría en la edad en que está participando en el béisbol de las grandes ligas. Interesante está la pelota que ya está entrando a su recta casi final, unos 30 y tantos partidos le quedan a los equipos y hay grandes batallas. Su equipo, los Yankees de Nueva York, que estuvieron firmes en la primera posición, hoy no son los dueños del récord de más ganados en grandes ligas, lo tienen los Dodgers de Los Ángeles y otros que estaban muy distanciados de los Yankees ya están cerquitas ahí pisándole prácticamente los talones. Bueno, con relación a eso que decías del promedio de bateo de Pujols, Aaron Judge, que es considerado como un posible MVP, no está bateando ni siquiera 300, está en 290 y tanto, por lo que Pujols con ese promedio de bateo, digamos que está con un promedio, digamos, aceptable o un buen promedio de bateo. Y todos en estos días me estaba acordando de los días de Sammy Sosa, en lo que la República Dominicana estaba como muy atenta día a día que jugaba el equipo de los Cachorros para ver si Sammy la sacaba o no la sacaba. La guerra de los cuadrangulares. La guerra de cuadrangulares con Maguire, exacto. Entonces, así estamos los dominicanos ahora. Cada vez que el equipo de los Cardenales de San Luis está jugando, uno quiere ver si Pujols está en la alineación y también ver si la sacó o no la sacó. A veces uno entra solo a verificar qué está pasando con el juego, cómo va el juego, la participación de Pujols. Usted mencionaba a Aaron Judge, está dominando 4 departamentos en las grandes ligas, en cuadrangulares con los 48, con el de ayer, en remolcadas, en anotadas y en OPS. Es el primero en las grandes ligas, no solamente en la Liga Americana. Tiene más de 1000 en OPS, tiene más de 100 anotadas y las remolcadas creo que pasan de 153 por ahí. No, tantas no, todavía no llega a 100, no. 100 y algo, son 100 anotadas que tenía hasta ayer y anda como en 113, 114, verifique. 105 impulsadas, 105, precisamos, sí, 105 impulsadas. Y el OPS... Esa debe ser la proyección, 153, exacto, más o menos. La proyección, sí, para terminar. Igual que los 60 cuadrangulares, ¿es que se habla? Se proyecta que estaría entrando a ese grupo. O sea, que le faltarían 12. 12 cuadrangulares, pero conociendo el poder que tiene, la juventud y la proyección de este año, parece que pudiera dar esos 12 cuadrangulares. Mire, que uno, pensando en el Clásico Mundial el próximo año, con esto de este joven, Fernando Tatis, que va a ser operado de un hombro, una operación que él estuvo prolongando. Recuerden que él tuvo una lesión en el hombro que le impidió jugar un tiempo, se hablaba de operación, le hicieron unos tratamientos, pudo volver a Grandes Ligas, lo pusieron a jugar a outfield para que tuviese menos presión, porque ustedes saben que el shortstop es mucho más demandante, y sin embargo allá vivía corriendo a los batazos, haciendo jugadas, ¿no? Pues vamos a traerlo al short otra vez porque el muchacho tiene unas condiciones atléticas que le permite hacer eso y más. Y entonces ahí lo vamos a perder para el Clásico. Porque se hablaba del dolor de cabeza para el manager, el tener tanta abundancia en infielder, como lo tenemos hoy día. A eso me iba a referir. Parecía que de inicio Tati no iba a jugar ahí en su posición regular, sino que iba a ir a los Jardines. Pero es que en este momento la República Dominicana tiene tantos talentos en las grandes ligas, en las distintas posiciones, que aunque nos apenamos de no verlo jugar, porque es todo un espectáculo verlo jugar por la elegancia, por el estilo, por los resultados,
pues digamos que el equipo no termina lacerado, porque hay quien lo sustituya con alto nivel, muchos otros peloteros de alto nivel y rendimiento para el clásico del año próximo. Nos hubiera gustado verlo jugar, Sí, ¿verdad? sí, Porque sí, sí. es un show verlo jugar. No, y la posición natural en estos momentos de un shortstop. Porque tú dirás, ¿y qué hacemos con Machado? Machado juega tercera base, pero se inició como short. Y él está dispuesto a hacer la transición, como lo ha hecho en otras ocasiones. Porque tenemos ahí abundancia en el infield. Tenemos a un Devers, que es un magnífico tercera base, y se está proyectando en estos momentos como guante de oro. Y además su ofensiva es el principal artillero del equipo de los Medias Rojas de Boston. Pero también tenemos a José Ramírez, que juega a tercera base, que ya podría entonces mudarse a la segunda. Se muda, exacto. Mudarse a la segunda, Guerrero en primera. La debilidad nuestra es la receptoría, que abunda mucho tanto en Venezuela como en Puerto Rico. Nosotros no tenemos un receptor. Nunca hemos tenido un receptor tan ofensivo. Siempre son defensivos, buenos defensivos. Hoy tenemos a Francisco Mejía, que está con los Tampa, y Pedro Severino, que ya ha perdido su titularidad, pero eso es lo que tenemos hasta este momento como receptores con miras al Clásico Mundial. Sí, las demás posiciones tenemos posibles guantes de oro, incluyendo la primera, porque Vladimir Guerrero Jr. se ha convertido en un posible guante de oro ahí en la primera base, y ya mencionabas otros peloteros de la defensa en el cuadro, y además el poder que tiene el equipo dominicano, tendría el equipo que se conformaría para el próximo clásico. Así que seguimos con buen ánimo para ello. Mire, quiero aprovechar para dar una información tipo servicio público. El Ministerio de Obras Públicas aquí en Santiago ha anunciado de que ya muy pronto se va a disponer de un carril de la carretera de la Avenida Las Carreras. Recuerden que colapsó uno de los muros de contenciones para la aproximación de las carreras con 30 de marzo. Eso ha estado cerrado y ha complejizado aún más el tráfico en la ciudad corazón. Informó Alexis Sosa que se está disponiendo, se va a anunciar la disposición de uno de los carriles. Esa es una avenida de 2 carriles por sentido o por vía. Entonces, del lado que colapsó se va a disponer de un carril para que por lo menos por ahí fluya, porque se está utilizando los carriles de un sentido, se están utilizando en doble sentido, y eso cuando uno llega a la parte baja de las carreras, considerando que uno viene bajando desde el monumento, pues se hace un cuello de botella, que uno lo que está tratando es de evitar esa zona de la calle Las Carreras en Santiago. Qué bueno que al menos mientras se van desarrollando estos trabajos se pueda habilitar un carril de ese lado, que es el lado que están viendo en pantalla, que se está trabajando. Es el lado opuesto a donde está el Amante de la Luz, la biblioteca y centro cultural, y ahí vemos al director Alexis Sosa, pues dando declaraciones sobre este particular. Mire, hay que prestarle atención a muchas construcciones, a muchas edificaciones, y más en estos tiempos de lluvia, cuando los suelos se saturan, y entonces esto favorece el que hayan deslizamientos de tierra, colapso, desplome de muchas estructuras como esta que estamos tocando en estos momentos, que es el de la Avenida Las Carreras. Así hay otras edificaciones, prestarle mucha atención a escuelas. A propósito de que estamos en temporada ahora de vacaciones, el reparar todas estas escuelas y tratar de ver cuáles son aquellas que pueden ser un peligro para los niños, los estudiantes que van a recibir la docencia a partir del 19 de septiembre. 19 que está programada de septiembre. La apertura del año escolar correspondiente al 22-23. Muchas expectativas con este nuevo ministro, que ya ha sugerido de que se renten, se alquilen espacios para que no quede ni un niño fuera de las aulas de clase en la temporada que se inicia a partir del próximo mes. Anunciado también que quieren despolitizar el Ministerio de Educación,
Eso parece que sería lo ideal, que las políticas educativas no dependan en su sustento de los cambios y las decisiones de la política partidista que es una cosa tan cambiante y que depende de tantos elementos, porque hay un plan de educación que se lleva múltiples años, a veces décadas, en una planificación para uno lograr los resultados que se tienen. Ahora, este ministro está padeciendo las deficiencias, las negligencias de la administración anterior, porque se encuentra un Ministerio de Educación sin suficientes aulas para atender a la población educativa. Cuando tuvimos prácticamente 2 años de pandemia, donde no habían estudiantes en las aulas, y se pudo aprovechar para hacer todas las remodelaciones, para hacer todos los arreglos, ajustes que demandaban las escuelas, los planteles que ya existían, y también para construir las que se necesitaban, porque esto no nos llegó de sorpresa. Ha habido un boom con la información por la necesidad de aulas, pero ya eso es algo que se sabía desde hace tiempo y que ya es las escuelas, si simplemente se hubiesen terminado las escuelas por las que ya el gobierno había entregado dinero para que se construyeran, ya con eso hubiera sido suficiente para que no se generara este déficit que le va a salir caro al Estado, porque ahora van a tener que alquilar espacios para que ningún niño se quede fuera. Un ministro que pueda contar con el apoyo del presidente de la República para poder adecentar ese ministerio, porque todo el que ha llegado ahí a partir de la aprobación del 4%, que inició con 1.000 millones de pesos en educación y hoy anda sobre los 253.000 millones, es decir, que es una cantidad exorbitante. Claro está, todo esto producto de la pandemia que obligó a que se hicieran grandes inversiones, pero muchos medios de comunicación, ahí se fue un gran capital, producto de que había que, de alguna manera, no dejar perder el año escolar, pero desde que se inició el tema este de el 4%, todos, a excepción de Antonio Peña Mirabal, han creado una estructura política con ambiciones presidencialistas. Creo que fue el primero el de Moca, Amarante Barret. Recuerde que Navarro también le siguió y ya mostraba sus aspiraciones presidencialistas. Lo sustituye Antonio Peña Mirabal y ahí, pero este recién que tuvimos también tenía aspiraciones presidencialistas. Y ojalá que esta institución, este ministerio que es tan sensitivo, no vuelva a ser usado para estos fines, porque realmente la educación es la base más importante que pueda tener un pueblo para su desarrollo. Es así, se dice que el pasado ministro, parte de los inconvenientes que se dieron era precisamente porque estaba enfocado en crear una estructura en múltiples áreas, oigan, para el 2028 y lo que estamos pasando. Este ministro, por supuesto, es una persona con afiliación del partido de gobierno, ya fue ministro interino en el gobierno de Hipólito cuando Milagros Ortiz Bosch era la vicepresidenta y ministra de Educación. Cuando Milagros se integra a la campaña política, pues él asume como ministro interino de Educación por 7 meses. Él estaba afiliado al grupo político de Milagros Ortiz Bosch, que prácticamente es un grupo que ya no tiene activismo. Y en los últimos años, el actual ministro se mantenía así, sin activismo político, algún momento que otro haciendo declaraciones públicas a través de Twitter, es muy activo en Twitter. Vi en la encuesta que se hizo ayer que es el ministro que más like recibe por Twitter publicado. Siempre se ha mantenido en Twitter haciendo sus aportes, sus comentarios con relación a la educación, y al parecer
pues este ministro que no tiene aspiraciones políticas que se le conozcan, podría estar tratando de despolitizar esta área y adecentar pues el Ministerio de Educación. Incluso usted recuerda que aquí se hicieron los concursos para directores distritales y directores regionales. Dicen que fue un concurso amañado, de que todos eran PLDistas o parte de la dirigencia, pero a eso se sustituyeron para entonces convocar a nuevos concursos y esto se quedó ahí. Y a través de esas direcciones se creó una estructura de apoyo al pasado ministro de Educación, que era Así con es. fines presidencialistas. Bueno, ya el nuevo ministro Ángel Hernández ha reconocido esta realidad y ha hecho el anuncio de que esas designaciones están, digamos, dentro del marco de la ilegalidad y que eso se va a resolver en los próximos días o meses. Ya tenemos, Vámonos, sí, vámonos a publicidad. vamos a publicidad, ya volvemos con el café de Diario 55.
ya estamos aquí con Saúl Abreu, que es el director ejecutivo de APEDI, es la Asociación para el Desarrollo Incorporada, una institución que ha hecho grandes aportes, no solamente al desarrollo de Santiago, sino del país. Saúl Abreu, con él estaremos conversando. Buenos días, Saúl. Buenos días. Siempre a gusto de estar aquí con ustedes. Vamos a darte la bienvenida con Xiomara y el Café Santo Domingo. No tomé café más temprano esperando ese café. Ya lo tienes aquí, tú sabes que Xiomara nos brinda ese café. Gracias, Xiomara. Nos consiente con el café aquí, Santo Domingo. Gracias, Xiomara. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro en estas tres variedades, presentaciones, el Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central, Café Santo Domingo. Hablando de Cordillera Central, Saúl, APEDI y el Fondo del Agua en Santiago han estado muy activos en estos días, han tenido múltiples reuniones, se ha visto en la prensa algunas declaraciones. ¿Cómo va esto? ¿Cómo van los avances? No, precisamente en el camino, mientras peleaba con el tráfico, aproveché para compartir en alguno de los chats, precisamente uno de un comité técnico que tenemos con el Fondo de Agua de Yaque del Norte, comentando lo que pasó ayer en Manabao. Realmente creamos el Fondo de Agua de Yaque del Norte como una forma de darle sostenibilidad a los programas de intervención con el tema agua en la cuenca, porque el Fondo de Agua básicamente es una entidad de carácter, digamos, financiero y de gobernanza para financiar diferentes proyectos, no solamente propios, no son los mínimos, la mayoría son proyectos que hacen otras instituciones que lo presentan al Fondo de Agua, y el Fondo de Agua pues los evalúa y decide si apoyarlo o no de acuerdo a los impactos que podrían tener. De hecho, cada año se hacen concursos de fondos, o sea que cualquier entidad de cualquier tipo puede presentar propuestas y se aprueban 3 o 4 o 5 propuestas cada año, dependiendo, reitero, del impacto que se pueda tener, porque el Fondo Agua se creó con la idea de que podemos tener impacto, pero medibles. Por eso el lema es ciencia y transparencia. O sea, ciencia que no es por un sentimiento que voy a intervenir aquí, sino que esa intervención se puede determinar que va a tener un impacto y ese impacto puede medirse y debe compartirse. Venía comentando porque el lunes salió una comisión precisamente con el Fondo de Agua de Plan Yaque, que también ahora mismo APEDI preside, para ver la situación que se está dando en Manabao, hacia arriba, en Arraiján, con el tema sobre todo del cultivo de tayota. Se hizo un recorrido, estaba nuestra directora ejecutiva, Valquiria, estaba el director ejecutivo de Plan Yaque, Humberto Checo, varios técnicos de ambas entidades, con Fran Castellanos, que preside la Fundación Saltadero y tiene una casa allá en Arraiján y conoce muy bien ese terreno, haciendo un recorrido por toda la ribera de Arraiján. Arraiján es el primer arroyo, el primer río que le entra allá, que inmediatamente sale del Parque Armando Bermúdez. Y pocas horas, pocos minutos de hecho de ellos salir de la zona, pues vemos los videos del desbordamiento del yaque en esa zona, una forma realmente escalofriante, porque ese tipo de desbordamiento nos dice la mala calidad de la cuenca en esa zona. Y sobre todo ver ese río tan sucio, no sucio de basura, sino de tierra, quiere decir la erosión enorme, la pérdida que estamos teniendo con esos terrenos, precisamente por la forma que está interviniendo en la cuenca, y en esa zona el dolor de cabeza principal. Y decía en el chat que habíamos sido muy tímidos en no abordar esa situación con mucho más firmeza, porque la producción de tayota es una realidad y es una actividad económica importante en la zona. Es de los productos que más necesita agua. Sí. ¿La tayota es cuánto por ciento agua? Bueno, todo. Es casi todo. Y es un producto que se exporta básicamente hacia Haití. O sea, el consumo de tayota aquí es mínimo. Esos productos básicamente van al mercado haitiano. Pero es la forma de producirlo, no es la producción en sí, sino la forma de producirlo y el lugar donde se produce, porque se ha invadido la ribera del río, los 30 metros que se deben dejar de protección no se está respetando, y además la forma del cultivo
pues es más propenso a la erosión del suelo. Y entonces estamos viendo esas consecuencias. ¿Y el Ministerio de Medio Ambiente está enterado de esto? ¿Ustedes le han puesto al Se ha corriente? tomado en conversación. Precisamente nosotros tuvimos una conversación la semana pasada, algo rápido, claro, que a petición del mismo nuevo ministro, y le presentamos algunas de las cosas que estábamos haciendo. Realmente él se interesó fue en un recorrido por el Yaque del Norte, en la parte de Santiago, y aprovechamos entonces para reunirnos y comentar lo que estábamos haciendo y nuestras inquietudes, y quedamos a seguir conversando. Él es una persona que se muestra bastante enfocado en lo que quiere hacer en el ministerio, bastante interesado en estos temas. Él ha reiterado en nuestra conversación y lo ha reiterado en muchas intervenciones. De hecho, ayer vi en una de sus redes sociales que hacía un llamado con el mismo mensaje de convertir la sostenibilidad en cultura. O sea, no es que nos eduquemos en proteger la sostenibilidad, sino que sea parte de nuestra cultura, que sea parte de nuestro vivir, que sea parte de nuestras acciones en todos los sentidos. Y yo creo que eso es una buena noticia, porque indica una sensibilidad y también un entendimiento del problema que tenemos con el medio ambiente. Entonces tenemos esperanza de que se podrán tomar acciones para corregir muchos temas que nos preocupan. Nos preocupa ese tema de la Tayota por esa zona Manabao hacia arriba, y a nivel general de todas las cuencas, la parte alta, nos preocupa el tema de la ganadería de montaña, que se ha constituido en el principal problema que hay que enfrentar para la conservación de nuestras cuencas, sobre todo en la zona de recarga hídrica. No es que no se haga, sino que se haga donde debe ser, donde puede hacerse, y que se haga técnicamente, usando los enfoques que permita esa sostenibilidad y reduciendo o evitando la degradación de las cuencas y la contaminación de las aguas. Saúl, ¿es que el Ministerio de Medio Ambiente no tiene personal dedicado al cuidado, control y protección de esas áreas, o es que no hacen el trabajo que les corresponde? Hay muchos aspectos. Hay que recordar que el Ministerio de Medio Ambiente es un ministerio pequeño comparado con los demás ministerios, y la responsabilidad que se le pone es muy grande comparado con la estructura que tiene y los recursos que se le asignan. Y la lucha de intereses que hay. Y a eso se le suma precisamente los conflictos que se dan, porque básicamente cuando hablamos del problema de la cuenca, el problema es conflicto de uso de suelo, básicamente, en el sentido de que ahí debe o no debe hacerse algo y si hay un conflicto. Entonces la gestión de cuenca básicamente es una gestión de conflicto, así nos decía nuestro muy apreciado Emilio Peralta, don Emilio Peralta, que era una persona apasionada con estos temas, y se dan entonces esos choques de interés, obviamente, que hay que saberlo manejar también. Pero nosotros le exigimos mucho al Ministerio de Medio Ambiente, le pedimos mucho, pero no le pedimos que lo apoyen, que a nivel de Estado se apoye tanto como debería apoyarse. Entonces, nosotros queremos... Pero ¿y eso no es una labor del regente de ese ministerio solicitar? Incide mucho, sí, porque a veces se puede ser tímido en la ejecución, claro, también, que demuestra la necesidad de más recursos también. O sea, todo eso incide, pero nuestra posición es obviamente que el ministerio tiene que hacer más, pero tienen que entonces asignársele más recursos para que pueda tener los técnicos necesarios, el equipamiento, la movilidad, el seguimiento, la capacidad de actuar y mayor autoridad para tomar decisiones a nivel local, que es otro tema también que estamos enfocando, lo que es la descentralización y la desconcentración de muchas decisiones, que no todo tenga que irse a Santo Domingo. O sea, se le da muy poco margen de decisión a nivel local a los incumbentes, porque hay categorías de proyectos que deben ser entonces aprobados, casi todo básicamente en Santo Domingo, y eso tiene muchas consecuencias. Ahora, es un equilibrio, ¿verdad? Porque esa autoridad tiene que estar sustentada en la capacidad también de tomar decisiones y en la integridad también de tomar esas decisiones. Hemos mencionado, ¿verdad?, esos conflictos de intereses que el ministro actual, Seara, ha manifestado en diferentes formas que es necesario abordar. O sea,
ese a veces interés exagerado de utilizar los recursos para el enriquecimiento tiene consecuencias. Entonces eso hay que también regularlo y controlarlo. Pero por eso tenemos la ley. Decimos, bueno, necesitamos la ley de ordenamiento territorial, que los legisladores prometen, y el mismo presidente, que antes que termine el año debería estar aprobada. Pero aún sin esa ley estar aprobada, que es importante y necesario que se haga, no tenemos que esperar a la aprobación de esa ley para tomar muchas medidas, porque la legislación actual establece muchos mecanismos para tomar decisiones respecto a esa gestión de recursos naturales. Tú hablabas del tema de Jarabacoa, Saúl, la erosión de la tierra producto de la ganadería, que también hay otras cosas a considerar, como es el efecto invernadero, los gases, pero esto va más allá. Jarabacoa sobre todo, su infraestructura, porque todo va a depositarse a esos ríos que están por ahí, tanto Jimenoa, el Yaque, que es uno de los problemas más graves que hay que enfrentar. Claro, o sea, además de la degradación de la cuenca con el impacto que tiene en la estabilidad del flujo de agua, está el tema de la contaminación. Obviamente es un tema muy grave en nuestro país, porque no contamos con las infraestructuras de recolección y tratamiento de las aguas necesarias. Y empezando, como tú bien mencionas, Jarabacoa. Jarabacoa no cuenta con un sistema cloacal. O sea, quiere decir que prácticamente todas las aguas servidas en una ciudad que es ecoturística, ¿verdad?, va a parar a los ríos. Hay dos cañadas, Los Gatos y Hierbabuena, que pasan por el centro de la ciudad, y se descarga todo eso en esas dos cañadas que van a parar entonces a nuestro curso de agua. Y realmente mucha gente va a bañarse a la confluencia, por ejemplo, del Yaque Jimenoa. Salen más sucios. Pero yo no me atrevo a entrarme ahí. Yo no me atrevo a entrarme ahí porque ahí las aguas ya van extremadamente contaminadas. Entonces, imagínate si eso es empezando. De hecho, el río empieza a deteriorarse desde que sale del Armando Bermúdez. Uno puede tomarse el agua todavía dentro del Armando Bermúdez. De hecho, hace unos meses estábamos allá y tomamos agua directamente del río. Claro. Justo antes de salir del Armando. Muchos manantiales que hay ahí. Uno se lleva la cantimplora y toma agua de ahí. No, es del mismo río. Metros antes de salir del parque, donde está la administración. Sí, cuando comienzan los asentamientos, ahí es que se daña la cosa. Inmediatamente sale, ya empieza la descarga, y obviamente eso es un tema que se mantiene a todo lo largo hasta su desembocadura, y por consiguiente el río, y que no es un caso exclusivo de nuestro Yaque del Norte, sino que se repite prácticamente en todos los ríos que cruzan por zonas urbanas, porque Santiago de las ciudades que más trata las aguas residuales, pero aún en la ciudad de Santiago no llegamos al 30%, un 28% en la ciudad y un 20% en la provincia. Y eso es la provincia que más trata. Imagínense lo demás. Y es un caso no solamente dominicano, realmente a nivel internacional, lamentablemente, es una realidad. O sea, si vemos a nivel mundial, quizás un 5% de las aguas residuales son tratadas. O sea que nosotros estamos contribuyendo a esa degradación de las aguas, y eso requiere mucha inversión por un lado y cambio de comportamiento de nosotros como ciudadanos. Y la única forma de lograr eso es que realmente, como bien dice el ministro, convirtamos en cultura la sostenibilidad, el respeto por nuestro medio ambiente, que es donde vivimos. Saúl, en el caso del Yaque, ¿verdad? Y antes de salir de este tema del fondo agua Yaque del Norte, vemos que todavía a la altura de las charcas, más arriba digamos, de esta calle de la Yapurdumí, los santiaguenses se atreven a bañarse en el río. Después que el río pasa por la ciudad, a nadie se le ocurre meter ni el dedo chiquito del pie, por la evidente contaminación que sufre el río al atravesar Santiago. APEDI, Fondo Agua, tiene identificadas las principales fuentes de contaminación. ¿Qué se está haciendo con eso? Mire, desde hace mucho tiempo, de hecho de 2009,
hicimos una evaluación y diseño de intervención en la parte urbana del Yaque y clasificamos el río en ese tramo de que entra, ¿verdad?, hasta que sale, aguas limpias, aguas turbias y aguas sucias, ¿verdad? Porque es más o menos el recorrido, ¿verdad?, y el cambio que tiene el Yaque en ese punto. De hecho, cuando el director de Medio Ambiente de aquí, el amigo, muy amigo, que está haciendo buen trabajo, Jorge me llama con la visita del ministro y que quiere hacer un recorrido por el Yaque, me pide sugerencia de cuáles son los puntos más críticos. Y le sugerí varios puntos que representan ese cambio del río. Porque el río, sí, como decía, viene ya contaminado de Jarabacoa, pero entonces pasa por la presa. Y en ese recorrido los ríos tienen un mecanismo natural de descontaminarse. Entonces, para entrar a Santiago, el río está bastante descontaminado. Pero sí, ciertamente, muchas personas van a bañarse. De hecho, en el bañero de las charcas los domingos se llena. Y de hecho tenemos un proyecto ya casi terminado, dentro de los proyectos que tenemos como Comisión Santiago, con la presidencia, de formalizar el bañero de las charcas con servicios. Eso está avanzado ya el diseño. Porque es la playa de Santiago, básicamente, esa zona. Pero inmediatamente pasa, como dice, después del puente Sila Pepino, ya Purdumit, que entra ya hacia la zona de Bellavista, con el procesamiento de agregados que hay en la zona inmediatamente, cambia el color, se convierte en turbio ya, ¿verdad? Es una contaminación física, todavía no es bioquímica ni orgánica, pero es física por el tema de los agregados. Pero inmediatamente empiezan a entrarle descargas directas, además de cañadas. Por ejemplo, empezaron inmediatamente después de cargas diferentes casas, pero la cañada entonces en Arroyo Hondo, que es la primera que empieza a entrar ya como cañada, muy contaminada. Sigue avanzando y le entramos entonces con Nivaje Pontezuela, que es el mío Guazumal, Nivaje Pontezuela Nivaje, que ahí realmente recoge todas las aguas de la zona este de Santiago sin tratar y se descarga. Y sigue avanzando y tenemos entonces Gurabo, ¿verdad? Y así en todo el tramo. Realmente después que sale del puente Sila Pepín, que es turbio, ya el agua realmente está altamente contaminada y se convierte en una cloaca abierta ya cuando ya entra propiamente a la ciudad. Entonces se ha propuesto y hemos propuesto obviamente, y por eso entre los principales proyectos que estamos apoyando y solicitando al gobierno que se haga, es el aumento de la capacidad de recolección y tratamiento de aguas residuales aquí en Santiago. Y de hecho se está trabajando con unos proyectos ya de lo que convenimos con la presidencia de varios colectores. Por el caso de las colinas, que es a través de Corazán que se está ejecutando eso, ya está muy bien avanzado. Muy avanzado. Se está trabajando para Luperón, o sea, hay 9 colectores que están empezado, diseñado o en diseño para intervenirse, 4 estaciones de bombeo, 6 estaciones de bombeo de hecho, 21 planes de tratamiento de tipo humedales, pero hay un proyecto grande que incluimos en las peticiones a la presidencia para futuras decisiones, que es lo que Corazán llama el colector 10, que es un colector que va a recolectar las aguas de la zona este, la autopista, para llevarla entonces hacia la planta de tratamiento Rafael, que está subutilizada. Con eso aumentaría sustancialmente la recolección de aguas residuales y por consiguiente se reduciría la contaminación que llega al Yaque. Es una preocupación A1 que tenemos y estamos tratando de impulsar con inversión estatal, obviamente, porque es una inversión estatal que hay que hacer, y también con intervenciones que hacemos, con los recursos que podemos tener, con planes de tratamiento que financia el Fondo Agua en diferentes partes de la cuenca, no solamente en Santiago. Pero sí, es una preocupación muy, muy importante que tenemos como APED, Fondo Agua y todas las instituciones que trabajamos en Santiago. El mayor grado de contaminación, Saúl, se concentra precisamente del lado del del puente que comunica con la otra banda. Si tú ves ahí todas esas lilas que son parásitos producto de la contaminación, son especies que se reproducen precisamente en aguas contaminadas.
Nos decía el director presidente de CDES en días pasados que hicieron un análisis laboratorio del agua por ahí por Rafael y dice que eso estaba más contaminado que cualquier cloaca por ahí. Así es, porque si vemos este tipo de plantas, eso nos indica que el agua tiene una gran cantidad de material orgánico, quiere decir contaminación. Entonces, es un reflejo de la situación. Cuando llega ahí ya le han entrado varias cañadas, como digo, ya le han entrado desde primera que entra importante en el Nacional Cayo Hondo, por ha entrado Nivaje, ¿verdad? Y muchas descargas individuales desde Bellavista que van ahí, ese punto está justo antes de entrar Gurabo. Este proyecto fue consensuado, el tapar el arroyo Nivaje. No, realmente esa parte se hizo el ayuntamiento hace muchos años. Sabemos, en la alcaldía de Cerulle. Sabemos, la alcaldía de Cerulle. Sabemos que, bueno, yo estaba haciendo una intervención ahí, ¿verdad? Que con tipo parque, ya estaba hecho esa canalización, previo a esa intervención que hizo el alcalde de Cerulle en ese momento. Era convertir la zona en un parque, ¿verdad? Con un anfiteatro y varias cosas, pero a nivel mundial, en los años 70, 80 y 90, esas eran soluciones que se proponían. Que era un proyecto del doctor Balaguer, la avenida ecológica. Sí. O sea, ese tipo de intervenciones eran comunes, no solamente en Dominicana, sino a nivel mundial, de encajonar, ¿verdad? De canalizar para quitar esa contaminación y poder desarrollar la parte urbana. Pero luego nos dimos cuenta que eso es un error. Realmente el encajonar un cruce de aguas llegará un momento en que no va a ser suficiente para una avenida. Que ha provocado muchas inundaciones. Exactamente. Entonces lo que hay que hacer es procesos más naturales y más abiertos y a garantizar que el agua tenga su curso a los niveles de mayor inundación, llama el periodo de retorno. Cada que tiempo hay una inundación muy importante y basado en esa información hacer los diseños de intervención. Por ejemplo, en el caso de Gurabo se está interviniendo, que se va a canalizar desde la avenida Sadalá, hasta su desembocadura. Ese es un tema que se pide que se aborde, ¿verdad? Y que se tome en cuenta en el diseño, de hecho se ha hecho así. ¿Cuál es la inundación máxima que tendría el arroyo ante una avenida? Y que la infraestructura se haga basado en eso. Bueno, hubo realmente un laboratorio no deseado de eso, el 16 de agosto, precisamente cuando tuvimos lluvias que casi alcanzan el récord que tenemos, porque fueron casi 90 milímetros de agua que tuvimos en menos de 24 horas, que se concentró como en 2 horas, que fue 89.9, o sea, casi lo mismo que cayó cuando Olga y Noel, y el récord fue en 2011, que fue 95, se lo acercamos a un récord y poco tiempo, y eso provocó una inundación pues en todas partes, la ciudad, hasta la calle del Sol. La calle del Sol parecía un río. Se llenó la azul, sí. O sea, cosas que uno dice, ¿y cómo es? Y el río Gurabo bajó con una crecida bastante fuerte y intervenciones que se habían iniciado ya, pues la llevó. O sea, entonces eso obliga a replantear algunos elementos de diseño, conociendo que esto no es un arroyo, y como dicen los de Gurabo, que se ofenden, tú no dices arroyo, ya. Es un río, ¿verdad? Es un río y hay que respetarlo como tal. Y realmente, como digo, los enfoques más actuales es convertir las riberas, en vez de encajonar, convertirlas en parques, conocer el comportamiento del río, cómo maneja la energía el río, los meandros que se crean y todo eso, y tomando en cuenta eso, sabemos que tiene que tener zonas inundables. Sabemos que en cierto momento esa zona se va a inundar. Bueno, pues ahí se hace infraestructura ligera, ¿verdad? Que puedan reponerse con facilidad, pero se le da oportunidad que el río libere energía y no provoque daños mayores. Que muchas inundaciones también provocadas porque el hombre mismo se encarga de desviar el cauce del río. Y cuando este toma su origen, entonces ahí se ven las inundaciones porque ya se han construido, se han hecho urbanizaciones, se ha urbanizado. Entonces, hay que conocer la historia de ese río, por dónde pasaba, cómo ha cambiado, y adaptarnos a ese comportamiento del río. La naturaleza
toma su curso. Porque a uno dicen que Dios perdona a veces, la naturaleza nunca. Sí. La naturaleza se expresa. Claro. Se expresa, o sea, Busca su espacio. Busca su espacio. Entonces, no es que la naturaleza, no es que los ríos se nos entran a las ciudades, no. No tenemos que construir las ciudades en los ríos. Obviamente, y el río busca su cauce y provoca esos daños, por eso no hablamos de desastres naturales en nuestro vocabulario. La naturaleza no provoca desastres, el desastre lo hacemos nosotros por desafiar la naturaleza, realmente, porque si hay una inundación donde no está habitado, nadie habla de desastre, ¿verdad que no? Es porque nosotros nos acercamos demasiado, retamos a la naturaleza, creemos que la podemos controlar y ahí vienen entonces los problemas. Saúl, un tema que volvió al tapete a propósito del discurso del presidente el pasado 16 de agosto y lo enfocó el expresidente Leonel Fernández sobre la carretera, la vía del Ámbar, del cual ustedes pues estaban destacando en días pasados. Se dice que no se han iniciado los trabajos. ¿Qué conversación han sostenido ustedes? ¿Eso va, no va? ¿Hay un impacto que debe estudiarse que va a afectar esa cordillera? Miren, nosotros, como Estado de Desarrollo, sí, bueno, la comunicación es desarrollo. O sea, hemos visto que siempre que se mejora la comunicación, eso favorece el desarrollo. Por consiguiente, cualquier vía adicional pues puede contribuir al desarrollo. Ahora, hemos dicho siempre también que hay varios retos que deben enfrentarse, en este caso muy particular con esa vía propuesta, que está el riesgo ambiental, el riesgo sísmico y también el riesgo económico, porque es una obra de gran inversión. Al escuchar las palabras del presidente, que se refirió brevemente al tema, indica que hay una inquietud de carácter económico en esa obra que la tenemos también nosotros. Por nosotros siempre abogamos que esa es una tercera vía. O sea, primero había que hacer la inversión, como se hizo en la ampliación en muchos tramos de la Navarrete-Puerto Plata y en la reconstrucción de la carretera turística Luperón, y como tercera vía esa nueva vía. Algunos planteaban inclusive que se dejara abandonada Luperón. Nosotros nos opusimos a eso porque hay muchas comunidades en ese tramo y es una vía de gran importancia. Entonces, lo que el presidente expresó y que estamos de acuerdo con él es que ese tipo de inversión no puede convertirse en lo mismo que pasó con Samaná, una inversión que no era recuperable, por lo menos en el tiempo establecido. Yo creo que esa vía puede tener importancia e impacto, pero creo personalmente que está basada en dos premisas que no me cuadran, Una es el flujo que va a tener, o sea, porque se estima que gran parte, más de la mitad del flujo actual de las vías actuales se va a desviar por ahí. Yo no creo que eso pase porque gran parte del flujo de esas vías son comunidades que están en el trayecto, ¿verdad? Entonces no van a tomar una vía alterna cuando van a sus comunidades que están en ese trayecto. Y otra es también la idea que se ha vendido de la reducción del tiempo de viaje de Santiago a Puerto Plata, tomando en cuenta es el tiempo de la entrada donde empieza hasta donde termina, pero sin sumarle el tiempo que se tarda en llegar a esos puntos. Entonces hay que sumarle esos puntos para hacer la comparación con las otras dos vías y quizás podría ahorrarse unos 10 o 15 minutos. Que no vale la pena. Entonces, invertir 400 millones de dólares para ahorrarse 10 o 15 minutos, cuando con un 10% de esa inversión podría mejorarse aún más las vías actuales, eso hay que considerarlo. Claro, como digo, abrir una nueva vía crea oportunidades de desarrollo a ambos lados de esa vía, ¿verdad? Porque hay un potencial ecoturístico en la zona y muchos aspectos que si la inversión es privada, perfecto, se asume el riesgo, pero que no se asuma como una inversión pública, porque realmente podríamos estar acercándonos a lo que pasó con Samaná. Ya terminamos. Gracias, Saúl, por acompañarnos en esta mañana. Saúl Abreu es el director ejecutivo de APEDI, la Asociación para el Desarrollo Incorporada, que tiene su sede aquí en Santiago de los Caballeros.
Gracias a ustedes por acompañarnos. En nombre de Lenis Tejada, de Alberto de León, productor general, Frank Rodríguez, el equipo que hace posible que cada mañana estemos llevando todas estas informaciones, este conversatorio a todos los hogares del país y más allá. Gracias por la sintonía, invitándoles para que continúen con la programación de Super TV 55. Será hasta mañana.